Embajador Jorge Navarrete, Qué gusto. buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Trump dio una conferencia de prensa ayer. Así Es es. previa prácticamente a su toma de posesión, ya es un punto de partida claro de qué va a hacer ahora que tome posesión. Y volvió a retomar el punto de la cercanía con Rusia, con Putin en particular. A mí me llamó la atención la forma que escogió para frasear esta referencia. Dijo que la cercanía o que la amistad de Putin con Donald Trump debería considerarse una ventaja, un activo para el futuro presidente y, más ampliamente, para Estados Unidos. El asunto de la cercanía con el antiguo rival estratégico de la Guerra Fría es un tema que se debate a fondo en Estados Unidos y que ha estado presente en el inicio de las audiencias de ratificación del secretario de Estado designado Rex Tillerson, antiguo CEO de Exxon, la mayor corporación petrolera. Quisiera traer a colación un párrafo que me gustó mucho de un artículo que aparece hoy, a una semana de la toma de posesión, en el Financial Times. Dice: el mundo del señor Putin es el mundo del señor Trump. Un mundo en el que el interés nacional estrecho tiene más importancia que las normas del derecho internacional y en el que las naciones más débiles se someten a la voluntad de los poderosos. Si es correcto este diagnóstico de Stevens, es claro por qué hay ese entendimiento entre los dos líderes. En efecto, creo que esta es una buena descripción de cómo conciben al mundo, más vinculado al interés nacional estrecho que a los objetivos más amplios de la comunidad mundial. Para abonar tu tesis y para hacerla más dramática para México, hace tiempo que a mí me llama la atención que justamente este giro respecto de Rusia, de Putin, que ahora es un aliado o un interlocutor confiable, se da al mismo tiempo que México se vuelve un potencial peligro para la seguridad de los Estados Unidos por la porosidad de la frontera, y de ahí la necesidad de construir el muro, y por supuesto por los migrantes, que son uno de los causantes fundamentales, según Trump, de la inseguridad y de la violencia en los Estados Unidos. Entonces son como dos caras de la misma moneda. Por un lado, Rusia deja de ser este enemigo y México emerge como un gran riesgo en la frontera sur. Y llama la atención el muy poco conocimiento de la realidad en que se basan estas percepciones. En ningún análisis objetivo de los factores que rigen la relación de vecindad entre Estados Unidos y México podría entenderse un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una percepción equivocada que se toma como línea para definir acciones de política. Por eso creo que no debe hablarse de la necesidad de un muro. No existe tal necesidad. Es una percepción errónea que se ha impuesto en Estados Unidos, pero que evidentemente no debiera existir en los términos de las actuales relaciones internacionales en el siglo XXI. Esto retrotrae la relación no decenios, sino siglos, cuando las fronteras se concebían en efecto como barreras físicas y no como divisiones políticas entre países que realizan acciones de cooperación
Esto es claro que, bueno, para México la presidencia de Trump va a tener una serie de efectos negativos, los cuales ya se están anunciando. Él ya corrió a la Ford a tuitazos y prácticamente tiene contra la pared de la General Motors y en la misma situación está Fiat. Pero bueno, en cuanto al mundo, al resto del mundo, Europa parece que va a pasar por una situación también complicada. Por un lado va a tener a Putin, que bueno, siempre ha sido siempre la gran amenaza de Europa. Y por el otro lado tiene un personaje que se llama Trump, que está dispuesto a entenderse con Putin. Y en medio queda la Unión Europea y todas estas fuerzas de ultraderecha que están emergiendo y que cada que se imponen en algún país, como recientemente en Italia, su canto de victoria son vítores a Putin y a Trump. Entonces Europa va a enfrentar también una situación, o está enfrentando, muy complicada. Sí, en este momento así es, pero yo creo que cualquier análisis de la situación europea apuntaría primero a sus propias contradicciones y dificultades internas dentro del proceso de integración que el año pasado se pusieron muy de relieve con la salida británica, que a otros elementos internacionales. Al igual que muchos países o regiones, y en buena medida al igual que México, para enfrentar bien una relación con Estados Unidos, que tenga, como va a tener, elementos importantes de hostilidad a los que no estábamos acostumbrados, lo primero que se requiere es poner la casa en orden. Y en ese sentido, los europeos por un lado, y en otro nivel y en otra dimensión, los mexicanos, tenemos muchas labores que realizar. Yo tengo la impresión de que los problemas mayores en el mundo internacional en relación a la nueva administración de Estados Unidos tienen que ver con el desprecio al multilateralismo, con un recurso que probablemente se vuelva una amenaza enorme a el armamentismo, incluyendo el armamentismo nuclear, y con esta tendencia a suponer que el interés nacional, incluso el de muy corto plazo y el malentendido, es la norma para guiar la relación internacional. Ahora, en esta visión del mundo, el otro elemento es el acercamiento con Rusia y el enfrentamiento abierto con China. Y ahí, bueno, el famoso telefonazo con la presidenta de Taiwán y la forma en que luego Trump lo englobó como diciendo, para relacionarnos con China hay que poner todo en cuestión, incluso el asunto de Taiwán. Pues es un potencial conflicto de pronóstico reservado, ¿no es cierto? Sin duda. Y fue uno de los temas que estuvo en el centro de la comparecencia de Tillerson para ser ratificado. La situación se enfocó sobre todo el problema en el mar del sur de China, donde, como se sabe, la República Popular ha estado realizando una serie de, podría decirse, obras de infraestructura para disponer en lo que eran cayos o pequeñas formaciones rocosas, convertirlas en verdaderas islas, lo cual desde el punto de vista de ingeniería es toda una hazaña, pero que tiene obviamente otro tipo de implicaciones. El enfoque es en qué medida va a construirse ahí una situación que enfrente a China y a Estados Unidos por supuesta afectación a los derechos de libre tránsito marítimo y libre tránsito aéreo sobre el espacio del Mar del Sur de China, donde hay cuestiones no definidas en cuanto a fronteras, alcance de la soberanía nacional, territorios en disputa. Es un polvorín enorme y aparentemente el futuro presidente de Estados Unidos considera que la manera de acercarse
a un polvorín es con cohetes y mechas encendidas. Ya. Nos queda un tema que me parece también muy importante, obviamente, antes de que nos coma el tiempo, embajador, y es el tema Oriente, el tema de ISIS y el tema de cómo esto será enfrentado por Trump. Aquí lo que me preocupa no es que haya el deseo de eliminar a un factor internacional disruptivo y criminal como el llamado Estado Islámico. Lo que me preocupa es que no se vea otra alternativa y que se ponga la acción militar definitiva como la primera y la única arma. Evidentemente que tiene que haber un elemento, y ha estado presente ya por mucho tiempo, por desgracia, de enfrentamiento militar, pero no debiera clausurarse con los países implicados en la región, muchos de los cuales han sido sumados al problema contra su voluntad, u otras formas de diálogo, de interlocución, que complementen lo que resulten indispensables acciones militares. Nos come el tiempo, y ahora sí prácticamente nos comió. Queda pendiente el asunto de Japón y de Corea. O sea, Trump dijo en algún momento, siendo candidato, que podría ser o podría permitirse o deseable que ambos países tuvieran poder nuclear. Fue una declaración de una enorme irresponsabilidad. Esta invitación a la proliferación de las armas nucleares no se había escuchado, desde que se inició el régimen de no proliferación en los años 50. Estoy seguro que los propios países implicados no van a lanzarse por ese camino cuyos costos y riesgos son mucho mayores que sus eventuales beneficios. Pero revela el manejo que combina desconocimiento, amateurismo y poca responsabilidad de cuestiones de fondo, que si se discuten en una mesa no pasa nada, pero que si son base de decisiones del país más poderoso del mundo, pueden llevarnos al borde del conflicto nuclear y más allá. Pues entonces, como dice el dicho, que Dios nos agarre confesados, y pues así están las cosas. Y finalmente, bueno, me acuerdo mucho de la frase de Obama, ¿no? Que dijo, nadie cambia a los 70 años, diciendo que todo lo que decía Trump era real y se iba a cumplir. En esas estamos. Fue lo que dijimos la primera vez. Las amenazas hay que tomarlas en serio. Embajador, muchas gracias. Gracias. Nos queda pendiente un tema, México. Te invitamos a que lo tratemos más adelante. Con todo gusto. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.